Si vamos a la palabra y vamos a aprender o a continuar aprendiendo acerca de la oración. El mensaje de hoy es titulado Orando por nuestra ciudad, rompiendo fortalezas espirituales. Orando por nuestra ciudad, rompiendo fortalezas espirituales. Me siento muy tentado a hacer una conexión de los últimos sermones al sermón de hoy. Solo quiero decir que si usted no los ha escuchado, es una serie, es enseñanza en serie. La mejor forma para aprender, les animo a que si usted no ha escuchado alguno de estos sermones, vaya a la página web, se conecte y juntos crezcamos. Hoy estamos hablando de orar por nuestra ciudad y lo primero que quisiera hacer es mirar ciertas reflexiones o reflexionar en algunas oraciones por ciudades, ya que vamos a aprender de orar por nuestra ciudad, reflexiones en oraciones por ciudades que están registradas en la Biblia. Cuando en la Biblia se oró específicamente por una ciudad, vamos a revisar por lo menos cuatro ocasiones y quiero que miremos esto con el lente y con el corazón, con la intención de aprender a orar por nuestra ciudad. ¿Estamos de acuerdo? La primera es cuando Abraham oró por Sodoma y Gomorra. Abraham oró por Sodoma y Gomorra, está en Génesis capítulo 18. Esto no va a aparecer en sus pantallas. Génesis capítulo 18, especialmente desde el versículo 16 hasta el 33. Vemos allí cómo Abraham comienza a interceder por Sodoma. Y hay una lección grande aquí. No es solamente historia, hay una lección grande en el padre de la fe, en orar por dos ciudades. Y cuando Abraham comienza a interceder por Sodoma y Gomorra, claro, hay una razón muy personal, muy importante por la que Abraham estaba intercediendo por esta ciudad y se trataba de familia. Se trataba de familia de su sobrino Lot y la familia de Lot. Y vemos que en la intercesión de Abraham por Sodoma y Gomorra, Abraham sabía, conocía un poco y quizás la métrica de Abraham no estaba totalmente en sintonía con la métrica de Dios. En otras palabras, Abraham veía a Sodoma y Gomorra en una manera, Dios lo veía en todo el espectro completo, Dios lo veía en una forma más profunda, Dios conocía exactamente todo lo que ocurría en Sodoma y Gomorra. Dios es omnisciente, es omnipresente. Todo el pecado de Sodoma y Gomorra estaba expuesto a la presencia de Dios, mientras que Abraham solamente veía lo que estaba delante de sus ojos. Pero aún así, Abraham comienza a interceder por Sodoma y Gomorra y quizás sabiendo que habían pocos justos en estas ciudades, comienza con 50. Y en la intercesión le dice al Señor, si hubieran 50 justos en la ciudad, ¿tú destruirías la ciudad? Evidentemente el Señor le había revelado el plan de destruir a Sodoma y Gomorra. Y ya que allí estaba su sobrino Lot, él comienza a interceder y comienza con ese número, sabiendo que había muchos injustos, había mucho pecado que ofendía a Dios, pero allí estaba Abraham intercediendo, orando por una ciudad porque allí estaba su sobrino. Comenzó con 50, llegó hasta 10, todo el relato está allí. Y tristemente tuvo que irse o terminar ese tiempo de oración sin saber qué iba a suceder. Lo interesante del caso es que, sí, como todos sabemos históricamente, Dios destruyó con fuego y azufre las ciudades de Sodoma y Gomorra por el pecado que habían, pero al mismo tiempo respondió la petición de Abraham. En otras palabras, en el corazón de Abraham estaba su familia o Lot, y el Señor sacó a Lot de Sodoma y Gomorra y así rescató a esta familia. Y vemos allí cómo Dios hizo cumplir su plan y su propósito, pero al mismo tiempo escuchó la oración de Abraham. Algo que les animo a reflexionar, porque estamos reflexionando al final, ¿verdad? Algo que les animo a reflexionar es lo siguiente. ¿Cómo es que no una, sino dos ciudades completas, aunque no sabemos con exactitud el tamaño de las ciudades, eran ciudades? ¿Cómo es que dos ciudades completas llegaron a estar enteramente en la corrupción al punto que no habían ni 10 justos? ¿Cuál es el proceso
¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles fueron las dinámicas que causaron tal corrupción? ¿Y por qué estaban encerradas en las barreras o en las fronteras de estas ciudades? Pensemos por un momento en eso. Hagamos un poquito de énfasis en los límites. En los límites. Es decir, ¿por qué es que el Señor se refiere a estas ciudades y no a otras ciudades vecinas? Porque estas eran las únicas ciudades de las que sabemos que en el tiempo de Abraham el Señor destruye con fuego y azufre por estas razones. Es algo que tenemos que meditar, tenemos que pensar en eso. Estoy yendo cronológicamente por el Antiguo Testamento y nos encontramos después con otra oración o con otra instancia que incluye una ciudad. Y estoy hablando de Nínive. Nínive, por supuesto, está en el libro de Jonás, profeta Jonás. Todo el libro completo trata acerca de esto. En Jonás capítulo 1 vemos cómo Dios llama a Jonás y lo llama a predicar en Nínive. Y Nínive era una de estas ciudades parecidas a Sodoma y Gomorra, donde había tanta maldad, tanto así que un hombre, Jonás, con un sentido de santidad y de justicia inferior al de Dios, por supuesto, se sentía tan enojado contra esta ciudad que no quería ir al punto de decirle que no a Dios y ir en sentido contrario. Dios lo estaba llamando a ir a Nínive y él va a Tarsis en sentido totalmente contrario. Y todos conocemos la historia del gran pez. Si era una ballena o no, no lo sabemos, no es lo importante. Dios en su soberana voluntad no nos dijo qué tipo de pez era, pero sabemos que hay peces tan grandes en el océano que una persona le cabe dentro, ¿verdad que sí? Y Dios usó esta forma quizás tan única, y en el vientre del pez, Jonás se arrepiente, Jonás ora, el Señor lo escucha y termina predicando en Nínive. Ahora, en el corazón de Jonás todavía estaba esta ira, este sentido de justicia que tenía Jonás. Jonás quizás se pensaba ser más justo y más santo que Dios, que eso no existe. Y digo eso intencionalmente porque hay muchas personas que hoy por hoy sienten o se creen ser más justos y más santos que Dios. Sí, muchas veces hay personas, yo les garantizo que hay personas en este lugar ahora mismo que quizás tengan un sentido de justicia diferente al que deben tener y puedan tener actitudes parecidas a las actitudes que tenía Jonás en estos capítulos, en el libro de Jonás. Lo cierto es que Jonás predica, Dios va a destruir la ciudad en 40 días. Y aunque lo que él quería era la destrucción para Nínive, la ciudad se arrepintió. Y se arrepintió tanto, fue algo masivo a nivel de toda la ciudad, que aún hasta los animales usaron ropas de saco, significando arrepentimiento. Alguien dijo que hasta los animales se arrepintieron. Yo no quiero llegar a ese extremo, pero tenemos que interpretar lo que la Biblia nos dice y nos habla aún de los animales, solo para llevarnos al nivel de arrepentimiento que hubo en Nínive. Y digo eso porque eso cambia el corazón de Dios. Y aunque ya Dios había dicho que iba a destruir la ciudad, no destruyó la ciudad fue salva. Jonás, después de ver cómo Dios había salvado la ciudad y cómo no había destruido la ciudad, quizás por orgullo, ¿cómo puede ser que Dios me dijo a mí un plan, yo profeticé el plan y ahora el plan no se cumplió? Quizás estaba preocupado solamente por su imagen, pero Jonás estaba enojado. Así lo dice el capítulo 4. Estaba enojado porque Dios había salvado la ciudad. Permítanme leer el capítulo 4 completo y vamos a ver allí algunas cosas importantes en cuanto a la actitud que tenemos que tener a la hora de orar por nuestra ciudad. Dice el versículo 1, este cambio de planes, el cambio de planes de que Dios había declarado de destruir la ciudad y el hecho de que Dios la había salvado en lugar de destruirla, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor. Imagínense alguien que tenga valor para reclamarle al Señor. Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Como que Jonás se olía
Como que Jonás sabía el corazón misericordioso de Dios. Y es lo que le está diciendo aquí. ¿No te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. El Señor le respondió, ¿te parece bien enojarte por esto? Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Una enramada es como una casita de calabazas, de hoja de calabazas. Una calabacera, dice la versión Reina Valera. Luego se sentó bajo la sombra en la enramada mientras esperaba ver lo que acontecería a la ciudad. Ahora bien, versículo 6. El Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Pero Dios también proveyó un gusano. Me encanta cómo la Nueva Traducción Viviente capta la idea central y lo pone con signos de exclamación. Dios había provisto la calabacera, pero Dios, dice el versículo 7, también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Así que cuando el sol ¿qué está pasando aquí? Así que cuando el sol se intensificó, hay veces que se me enreda la lengua hasta para hablar español. Cuando el sol se intensificó, Dios proveyó, escuche también esto, Dios no solamente proveyó el gusano, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó, es mejor morir que vivir así. Entonces Dios dijo a Jonás, escuche esto, estamos viendo una oración. ¿Por qué oración? Porque está hablando Jonás y Dios, ¿verdad? Eso es lo que es oración, ¿sí? Entonces Dios dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Cuando Dios nos dice dos veces la misma pregunta en diferentes formas, como que hay que prestar atención, ¿verdad? ¿Te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Entonces el Señor le respondió, ¿sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera? Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual. La Reina Valera lo dice diferente. Cuando se refiere a la oscuridad espiritual, dice, sin mencionar los animales, dice, ¿no debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? La Reina Valera lo dice de esta manera. Los habitantes que no saben distinguir entre la mano derecha y la mano izquierda. En otras palabras, que no saben distinguir entre el bien y el mal. Cuando la Reina Valera traduce oscuridad espiritual, estaba hablando de eso, que me hace pensar un poco. Todo en la vida de una persona, en la vida de una familia, de una comunidad, de una ciudad, de una nación, está dado a las decisiones que hacemos. Y cuando hay personas que no saben hacer decisiones, no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, es lo que aquí está considerando oscuridad espiritual. Ahí vemos algunos elementos importantes de cómo se oró por Nínive y todo lo que ocurrió alrededor de esta ciudad y la conversación, la oración que hubo entre Dios y Jonás acerca de esta ciudad. Por supuesto, si continuamos, y hay muchas otras ciudades, pero si hacemos énfasis en una ciudad, tuviera que ser Jerusalén, la ciudad de David, la niña de los ojos de Dios. El Salmo 122 está totalmente dedicado a una oración precisamente por Jerusalén. En el versículo 6 se nos dice, y se nos dice a todos, por eso
nosotros también recibimos este mandamiento. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Mis hijos se han dado cuenta que yo amo a Jerusalén, que amo a Israel. Y ayer precisamente me preguntaban por qué. Y es simplemente porque es la ciudad de Dios, porque es la escogida de Dios. Y también, aunque esto puede sonar un poquito buscando el beneficio, porque los que aman a Jerusalén serán prosperados. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Hoy vamos a hablar mucho, por supuesto, acerca de las fortalezas espirituales que hay sobre una ciudad. Y ya que hemos citado a Jerusalén, pensemos por un momento. Todo lo que sucede en el Medio Oriente tiene que ver con Jerusalén. Tiene que ver con Israel y en específico con Jerusalén. Una ciudad muy pequeña. ¿Cómo puede ser que lo que suceda en una ciudad tan pequeña como Jerusalén influya en lo que sucede en el mundo entero? Hay algo espiritual. Hay una influencia espiritual, hay un gobierno espiritual, hay una guerra masiva, constante, todo el tiempo sobre esta ciudad. Y no es de musulmanes contra judíos, sino es en el reino espiritual. Hay una guerra constante en el reino espiritual y se hace visible y se experimenta y es tan real, tan tangible, que afecta literalmente el mundo entero. Pero la naturaleza es en esencia y primeramente espiritual. No quiero quedarme hablando de Jerusalén porque quiero llegar a Tampa, Florida. Pero si continuamos en la historia y vemos el profeta Jeremías capítulo 29, versículos del 7 al 10. Y de nuevo, esto no aparece en sus pantallas, otros van a aparecer más tarde. Aquí Jeremías nos está animando a que no solamente oremos, sino que procuremos, que trabajemos. Dice el versículo 7, Jeremías 29, 7, y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Por supuesto, ellos no estaban en este momento en Jerusalén, estaban en Babilonia. Estaban en Babilonia y aún así, Dios les está diciendo aquí, oren por la paz y por el bienestar de la ciudad en la que están, no solamente por Jerusalén, sino donde están hoy por hoy. Quizás si aplicamos al presente eso nos llamaría a orar por nuestra ciudad, aunque todos nosotros hayamos nacido en otro país, estamos en este país y es un mandamiento orar por nuestra ciudad, así que tenemos que orar por nuestra ciudad y por nuestro país, por Estados Unidos. Así que lo vemos allí una vez más. Orar por la ciudad, aunque no sea tu ciudad natal, aunque no sea tu patria, aunque sea un lugar donde recibas opresión, porque es lo que estaba sucediendo en este contexto de Jeremías. Así es el mandamiento, orar por una ciudad. En Mateo capítulo 23 y versículos del 37 al 39, encontramos, me he referido varias veces a este pasaje, al momento en que Jesús viene bajando del monte de los Olivos y a mitad de camino, antes de llegar a Getsemaní, hay un panorama completo de Jerusalén, imagino, donde hoy está la cúpula dorada. Allí estaba el templo en los tiempos de Jesús. El segundo templo, ni siquiera el primero, el segundo, pero estaba allí. Y cuando Jesús ve la ciudad, dice lo siguiente: oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de tus alas, pero no me dejaste? Y ahora, mira, tu casa está abandonada y desolada. Pues te digo lo siguiente, no volverás a verme hasta que digas bendiciones al que viene en el nombre del Señor.
Esto es lo que dice Mateo. Pero si usted va a Lucas, Lucas fue un poquito más descriptivo y nos dice cómo Jesús estaba llorando. No llorando como estaba llorando cuando resucitó a Lázaro. Así que cuando él llegó, lloró. Y el verbo que se usa en ese entonces es como que salieron lágrimas de sus ojos. Pero aquí, en esta ocasión, cuando Jesús está orando por Jerusalén, el llanto que se describe en el original es un llanto de sollozos. Es un llanto de eso, de moco y todo. Así podemos imaginarnos al Señor llorando por Jerusalén. Cuando usted ve a alguien que en voz alta se refiere a una ciudad y comienza a llorar por esa ciudad, usted está captando exactamente el corazón de Jesús, orando por la ciudad que amó, por la ciudad que le rechazó, por la ciudad que le verá venir y desde donde él gobernará al mundo entero. La ciudad de Jerusalén. De modo que hasta ahí hemos visto algunas oraciones a lo largo de toda la Biblia. Hay otras, pero por el tiempo no voy a citar otras. Y yo espero que podamos reflexionar un poco acerca de qué es lo que el Señor nos está tratando de decir con todas estas oraciones por ciudades específicas. Yo creo que si hay algo que podemos captar de todo esto es que el corazón de Dios está donde están las personas, en las ciudades. Así que todos los que viven en el campo están en problema. No estoy jugando, por supuesto que no. El mensaje no es ese. El mensaje es que ¿por qué la ciudad? ¿Por qué Jerusalén? ¿Por qué Nínive? ¿Por qué Sodoma y Gomorra? Porque allí habían personas. ¿Qué fue lo que qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? ¿Qué fue lo que le dijo a Abraham? ¿Y qué fue lo que le dijo a Jonás? Mira, es que en Nínive hay 120,000 personas. ¿Estás viendo tú a las personas? Donde están las personas está el corazón de Dios. Y es por eso que donde hay una ciudad y hay muchas personas, allí está el corazón de Dios. El corazón de Dios está en la ciudad. Ahora, cuando miramos estos pasajes y vemos a Jesús hablando con Jerusalén, no con una persona, hablando con Jerusalén, o mejor dicho, hablando con el Padre, y en esa oración refiriéndose a Jerusalén como si fuera una persona. Oh, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. Está dándole cualidades de una persona a una ciudad, ¿verdad que sí? Como que está hablando con la ciudad. Lo cierto es que las ciudades tienen cierto comportamiento. Por supuesto, las personas de la ciudad tienen cierto comportamiento. ¿Y cómo puede ser que una ciudad sea tan, se comporte en cierta manera de modo que sea el calificativo que Dios usa para referirse a una ciudad? Y cómo esos comportamientos tienen límites o fronteras invisibles. Eso sucede porque hay gobernantes invisibles, espirituales, que están gobernando sobre esos territorios. Y aunque tú y yo no lo vemos, hay autoridades espirituales, principados y potestades espirituales que están asignadas a esos lugares. Y consecuentemente lo que tú y yo vemos es el comportamiento en las personas, en este caso en las ciudades, al punto que Jesús se refiere a estas ciudades en la forma que lo hicieron. Yo quiero invitarle que vaya conmigo a Daniel capítulo 10 y versículo 13. Versículos del 12 al 14, perdón. Daniel capítulo 10, versículos desde el 12 al 14. Y vamos a intentar reconocer fortalezas espirituales en una ciudad. Reconocer fortalezas espirituales en una ciudad. Dice el versículo 12, entonces dijo, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. ¿Cuándo fue escuchada la petición? Inmediatamente. Inmediatamente, desde el primer día, desde el momento en que él se dispuso para orar por su ciudad, Dios escuchó la oración. Dice, he venido en respuesta de tu oración, pero durante 21 días
el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. ¿Qué dice? El espíritu príncipe, principados, autoridades, potestades. ¿Y el espíritu príncipe de qué? De Persia, de una región geográfica. ¿Se dan cuenta de lo que estaba diciendo? Aquí se acentúa una vez más. Y dice que este espíritu o este príncipe espiritual, esta potestad espiritual, había impedido que este ángel hubiera llegado a Daniel. Quiere decir que hay una guerra espiritual en los aires y hay principados asignados a regiones geográficas. Y aquí lo vemos literalmente y muy claramente, de modo que podemos decirlo con toda certeza. Hay autoridades espirituales dedicadas, como cualquier reino, a un área geográfica específica, en este caso, el príncipe del reino de Persia. Continúa diciendo, entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles. Quiere decir que este ángel que había sido enviado a Daniel, como que no fue suficiente, si somos honestos. Es decir, las fuerzas espirituales de maldad, los demonios que se estaban, el demonio a cargo de Persia, fue tan fuerte que impidió que viniera este mensajero y llegara hasta Daniel. ¿Es eso lo que podemos interpretar? Claro que sí. Pero el Señor tiene un ejército en los cielos, un ejército espiritual. Y llegó Miguel, llegó el que sabe pelear. Ni Mike Tyson le hace nada. ¿Ves? Porque hay tal cosa en el reino de los cielos, hay categorías. Y este era de una categoría como el del príncipe de Persia. Y cuando llegó, entonces dijo, oye, déjalo ir porque si no te hincho un ojo. Y tú, ok, no hay problema. Y tuvo que dejarlo ir. Imágenes nomás. Quizás fue diferente, quizás no fue tan callejero, fue más santo, pero fue una conversación de guerra. Fue un encuentro, ¿verdad que sí? Uno de los arcángeles. Y yo lo dejé allí con el espíritu príncipe de Persia. Ahora estoy aquí. Eso nos habla de que los ángeles y las huestes espirituales, todos, no son omnipresentes, pueden estar en un momento específico. Quiere decir que llegó Miguel a socorrer o a ayudar a este ángel y él lo dejó allí. Tú puedes resolver, tú eres más fuerte, you got it. Y él se fue de allí para entonces llegar hasta donde estaba Daniel, que era el propósito. Dios lo había enviado 3 semanas antes. Ahora estoy aquí para explicar lo que sucederá en el futuro a tu pueblo, porque esta visión se trata de un tiempo aún por venir. Si seguimos adelante, vamos al versículo 20, Daniel 10, 20, y aquí lo vamos a ver aún más claro todavía. ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué he venido? El mismo ángel hablándole a Daniel. Respondió él. Pronto debo regresar a luchar contra el espíritu príncipe del reino de Persia. Quiere decir que esta guerra espiritual es tan real que aquí le está confesando el ángel que estaba dándole mensaje a Daniel, que está confesando que él tenía que regresar a continuar esa guerra, a continuar esa lucha. Miren la realidad del mundo espiritual. Y menciona, por supuesto, de nuevo el príncipe de Persia. Y después de eso vendrá el espíritu príncipe del reino de Grecia. ¿Se dan cuenta cómo hay regiones y hay principados y autoridades y potestades asignados a ciertas regiones? Vemos el de Persia, vemos el de Grecia. Mientras tanto, versículo 21, te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me ayuda contra esos espíritus príncipes, a excepción de Miguel, el espíritu príncipe de ustedes. Podemos entender un poquito del mundo espiritual y la realidad del mundo espiritual solamente con leer esto. Es decir, el resto de los ángeles no tenía el valor de ayudar o no tenía la potestad o el poder de ayudar a este ángel. Y él dice que solamente Miguel había venido para ayudarle y él iba a regresar para pelear. ¿Se da cuenta todo lo que sucede cuando tú oras? Usted está viendo todo lo que sucede que tú no lo ves, pero que sucede cuando tú y yo estamos orando. El reino espiritual, el reino de los cielos y el reino de las tinieblas se mueve. Hay una guerra espiritual cuando tú y yo doblamos nuestras rodillas. Hay conquistas que se ganan orando.
Hay conquistas que se ganan orando. Orando es que tú y yo peleamos nuestra batalla espiritual. Ahora, para terminar con esto, aquí dice, nadie me ayuda con estos espíritus príncipes, en excepción a Miguel. Escucha ahora, el espíritu de ustedes. ¿El espíritu de quién? De los judíos. Ahora saben por qué no hay quien le gane a Israel. ¿Por qué? Porque ahí está Miguel, el guerrero de experiencia, el guerrero invencible. Y no solamente por Miguel, sino porque es la niña de los ojos de Dios. ¿Se da cuenta cómo el mundo espiritual es tan real y lo vemos de una forma tan tangible en Israel? Cuando tú y yo oramos por una ciudad, estamos luchando contra huestes espirituales. Quiero que vaya conmigo a Primera de Juan, no el Evangelio de Juan, Primera de Juan capítulo 5, versículos 18 al 19. Dice, sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. Todo el mundo peca, los hijos de Dios también, pero los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. Cuando usted lee en la Reina Valera, Primera de Juan, en múltiples ocasiones, no solamente en este lugar, que dice que el que peca no conoce a Dios, está hablando del que lo hace todo el tiempo. Los carpinteros usan martillo y hacen carpintería. Los pecadores pecan y los santos adoramos al Señor. ¿Me explico? No es lo que practicamos, no describe nuestro estilo de vida. Tú y yo, aunque pecamos en una ocasión u otra, cuando miramos al panorama completo y vemos nuestra vida debe estar dedicada al Señor, debe ser caracterizada por la santidad, por el servicio a Dios y no por el pecado. Si todavía nuestra vida está caracterizada en rasgos mayores por el pecado, tenemos que cuestionar si hemos conocido o no al Señor, si hemos nacido de nuevo o no y si en realidad somos salvos. Y si ese es el caso, es una alarma para usted. La buena noticia es que hay salvación y sí, realmente todos nosotros podemos ser absolutamente libres del pecado. El pecado no se enseñoreará de nosotros, tenemos autoridad sobre él. El Espíritu Santo que mora en nosotros, que vive en nosotros, mayor es que el enemigo y por lo tanto podemos tener victoria sobre el pecado. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos. Y el maligno no puede tocarlos. ¿Usted escuchó bien eso? ¿Quién no nos puede tocar? Usted es hijo e hija. Nada ni nadie te puede tocar. Mire, olvídense de todos los cuentos que hay ahí. Olvídense de toda la brujería que le echaron cuando era niño, de todo problema y toda maldición generacional. Si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas y no hay nada que te pueda tocar. ¿Por qué? Porque eres un hijo. Eres un hijo. Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Puede atormentarte. Puede estar encima de tu mente mintiendo de mentiras todo el tiempo. Puede hacerte pensar 1,000,000 de cosas, pero no puede tocarte a menos que el Padre lo decrete en el cielo. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado. ¿Por quién? Por el maligno. Eso fue lo que Jesús dijo en múltiples ocasiones. El príncipe de este mundo, refiriéndose a Satanás. Lo que tú y yo vemos a nuestro alrededor es producto de un gobierno espiritual. El príncipe de este mundo, la autoridad espiritual de este mundo es Satanás. Y por eso vemos la destrucción y el pecado que nos rodea. De modo que creo que es fácil reconocer que hay fortalezas espirituales en cada ciudad. ¿Estamos juntos? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo quisiera que veamos la realidad espiritual de nuestra ciudad. La realidad espiritual de Tampa. Muchos no conocen esto, pero cuando los europeos llegaron a Tampa, el primero fue Pánfilo, así que si hay algún Pánfilo por aquí, pues usted es un fundador. Pánfilo de Narváez en el 1528, seguido por Hernando de Soto en el 1539. Es por eso que el condado adyacente a Hillsborough para el norte es Hernando, ¿verdad? En honor a Hernando en el 1539.
1539. Ahora este es Hernando de Soto. Ya saben por qué. Hay un parque muy conocido, de Soto Park. ¿Ok? Esas son las raíces de nuestra ciudad. Ahora, algo extraordinario que quizás usted no conocía, quizás lo aprendió hoy y quizás le dé identidad a nuestra ciudad y nos dé a cada uno de nosotros un pie, nos ayude a pelear por nuestra ciudad, es que precisamente de Soto o Hernando de Soto nombró a la región, la bahía de Tampa, como la bahía del Espíritu Santo. Le da un aplauso al Señor. Yo no sé cuántos han ido a Palm Harbor o Safety Harbor. ¿Alguien conoce Philippi Park? Ahí mismo en la bahía. Bueno, en Philippi Park usted puede ver raíces de los indígenas incluso antes de Soto. Y cuando usted llega de camino hacia allá, va a ver muchas iglesias que se titulan o se llaman tal y tal cosa del Espíritu Santo. La raíz viene de aquí. De hecho, Tampa es Tampa mal pronunciado. Los indígenas lo decían con N. Y los europeos que llegaron en español, de hecho, cuando vemos a Pánfilo, no hay más hispano que eso. No hay otro nombre más hispano que ese, un Pánfilo. Tiene que ser latino. Así que las raíces latinas también están en nuestra región. Le da otro aplauso al Señor. Los europeos no sabían pronunciarlo bien y le pusieron Tampa. Y por eso nuestra ciudad o la región es conocida como Tampa. Ahora quiero hablar un poquito acerca de las raíces espirituales e históricas de nuestra ciudad. Las primeras congregaciones cristianas que hubieron en nuestra ciudad, en la ciudad de Tampa, fue en el 1846 y fue una congregación metodista. Posteriormente se fundaron otras denominaciones como la primera iglesia bautista en el 1859 y más adelante la iglesia católica del Sagrado Corazón en el 1860. Después vinieron otras iglesias afroamericanas, no voy a nombrarlas a todas ellas por cuestión del tiempo. Lo que sí ha caracterizado nuestra región, y aquí estamos entrando en las fortalezas espirituales que debemos identificar, la diversidad de religión que hay en nuestra ciudad o en nuestra región. Judíos, hablando de judíos, hay 5 sinagogas judías y hay aproximadamente 51,000 judíos en toda la región. Hay muchos judíos, creo que debieran abrir más sinagogas. Dentro de esas sinagogas judías hay solamente una que es judía mesiánica. De modo que aunque los judíos no son nuestros enemigos, son nuestros hermanos, son nuestros amigos, hay algo muy importante que tenemos que hacer por los judíos y es que todavía rechazan a Jesús. Aquellos que son ortodoxos, gracias. Saben que estaba buscando esa palabra en mi mente. Ortodoxos todavía no han reconocido al Señor Jesús. ¿Necesitan de Dios o no? Sí necesitan de Dios, aunque sean judíos. Todavía no han llegado a conocer al Dios que tú y yo conocemos. Y aunque no es una fuerza oponente espiritual o demoníaca, sí es una confusión que tú y yo tenemos que luchar en contra de eso. En nuestro alrededor se ve mucho cristianos judaizantes, y esto es una de las cosas que yo estoy en contra de eso. Es decir, aunque cantamos hoy lo que cantamos y lo cantamos bien, la canción está muy bien, si no la cantáramos en nuestra iglesia, yo puedo decirle al Señor Jesús y Él me escucha. Si estoy orando en inglés, yo puedo decirle Jesus y Él me escucha. Y no tengo que decirle Yeshua todo el tiempo. Hay muchas corrientes judías que quieren judaizar la iglesia. Y por más que yo ame a Israel, y ustedes saben cómo amo a Israel y amo a los judíos, y debemos demostrar este amor a los judíos, no somos judaizantes. Entonces tuviéramos que leer la carta a los Gálatas y otras cartas del Nuevo Testamento para darnos cuenta que aunque no somos judíos, somos igualmente el pueblo de Dios. Tú y yo nos reemplazamos a los judíos, pero no somos inferiores a los judíos porque somos parte del nuevo pacto. Tú y yo. No hay razón ninguna por la cual tengamos que judaizarnos y si no tocas el chofar en el altar, pues no es santo el lugar. Un montón de tonterías que no tienen que ver. Gloria a Dios por los chofares. Aquí se ha tocado chofar. Aquí se ha hecho oración en hebreo. Y eso tiene un lugar, pero no reemplaza, no ocupa el lugar de la iglesia. Y nosotros tenemos que orar por los judíos que están en nuestra comunidad. 51,000 judíos. 5 sinagogas. Ahora, ¿qué tal con los musulmanes? Hay 6 mezquitas musulmanes, incluyendo
Islamic Center of Brandon. Hay una aquí en Brandon. Hay aproximadamente 36,000 musulmanes en nuestra región. Hay 44 organizaciones islámicas sin fines de lucro, de modo que la comunidad islámica es muy vibrante en nuestra sociedad. Los musulmanes han crecido más que los cristianos en muchos lugares. Yo no creo que aquí han crecido igual, pero igual no podemos ignorar la realidad de el mundo espiritual que está gobernando y quiere reemplazar al Señor Jesús, y aquellos que están buscando, aquellos que tienen ser espiritual, lo están encontrando en los musulmanes, aquellos que están buscando sentido de pertenencia, aquellos que están buscando una dirección, un código ético de cómo correr su vida, a veces lo encuentran en los musulmanes. Hay 36,000 a nuestro alrededor, 44 organizaciones islámicas sin fines de lucro, que tienen mucho que decir esto. Ayer en la noche fuimos a un lugar que supuestamente íbamos a comer fresas de Dubái. Y yo iba de camino diciendo, estas fresas son de Plant City, ¿qué Dubái ni qué Dubái? Pero bueno, llegamos al lugar. Un lugar muy pequeño. No había estacionamiento ninguno. Lleno el lugar. Tuvimos que hacer una fila completa. Y el ambiente, si les soy honesto, no me gustaba. Eso es en Temple Terrace. Hay una influencia musulmana grande en nuestro alrededor. Y mientras que es cierto, tenemos que aceptar que no todos los musulmanes son extremistas y no todos los musulmanes, aunque sean de naciones musulmanas, odian a los creyentes. En sentido general, aquellos que son extremistas odian de todo su corazón a los cristianos. Odian de todo corazón a Estados Unidos. A Israel le dicen el pequeño Satanás. Y Estados Unidos es el gran Satanás. La gente del domingo, así se refieren literalmente, la gente del domingo, tú y yo los cristianos, somos el gran Satanás para ellos. Están en nuestra comunidad 44 instituciones sin fines de lucro organizadas solo para ayudar a estas 6 mezquitas musulmanes a nuestro alrededor. Quiero que vean esta imagen ahora, y esto tiene que ver con los budistas. Esta imagen de Wat, y ese nombre largo no lo voy a leer porque no sé leerlo. Está aquí muy cerca en Tampa. Es un templo tailandés budista situado muy cerca de aquí en Palm River, fundado en el 1981. Tiene 43 años o 44 años ya. Hay confusión en nuestro alrededor. Hay gente buscando de Dios o buscando a Dios. Y aquí salen ellos diciendo, mira, esta es la forma en que tú encuentras a Dios. El budismo, confundiendo a las personas y desviando a las personas. Hay fortalezas espirituales a nuestro alrededor que confunden. Hay muchas. ¿Qué tal si vamos al próximo? El templo hindú en Tampa. Ahora no es solamente budista, sino los hindúes. Este templo, no sé cuántos lo han visto. ¿Cuántos han ido a la Link Road y han visto este lugar? Es impresionante el lugar. Impresionante el lugar. El hecho de que tengamos esos 2 templos en nuestra comunidad nos dice de la influencia que hay en nuestra región. Hemos hablado de ciudades, límites invisibles. Hemos visto cómo Daniel se refiere al príncipe de Persia y al príncipe de Grecia y al príncipe de los judíos, Miguel. Hay principados en nuestra ciudad, hay principados en nuestra comunidad que están impidiendo que tú y yo avancemos y que el reino de Dios avance en nuestra comunidad. ¿Qué tal si dejamos de hablar un poquito de la comunidad o de las fortalezas espirituales religiosas y vemos otro tipo de problemas, otro tipo de principado que hay en nuestra comunidad? Como que no hay uno. Hay legiones de demonios gobernando nuestra comunidad espiritual. ¿Qué tal si hablamos de la comunidad LGBT? Ahí tenemos otra imagen. Jane Castor. ¿Cuál es la posición de ella? La alcaldesa. La alcaldesa de nuestra ciudad es abiertamente lesbiana. Existe en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, instituciones como esas, fundada en el 1983, es decir, sólida, de mucho tiempo. Existen
Ellos manejan más de 600 negocios y grupos comunitarios. En otras palabras, están muy bien arraigados. Hay otra que se llama Equality Florida. Hay otra que se llama GLSEN Tampa o Tampa Bay. Hay eventos como Tampa Pride. Hay eventos como Tampa International Gay and Lesbian Film Festival. Hay lugares como Gabor. Y los que conocen la región saben que Ybor City es un lugar muy icónico en Tampa. Bueno, hay tal cosa como Gabor District en Ybor City. Hay regiones que están gobernadas por esto. ¿Cuántos les encanta Hyde Park y Soho? No levante la mano. Y usted está cuestionando si levanta la mano o no. A mí me gusta Hyde Park y Soho porque como luce el lugar y bueno, Hyde Park y Soho, South Howard Avenue en Tampa, South Tampa, es dominado y en lugares dedicados a ellos se promueve estos lugares para hacer comunión ellos en este lugar. Hay lugares dedicados en nuestra comunidad a la agenda LGBT. Claro que sí. Hay principados, hay autoridades espirituales. ¿Y cuántos en nuestra congregación, cuántos padres en nuestra congregación están luchando contra esos demonios ahora mismo porque están atacando a sus hijos? Y hay muchos niños, hay muchas niñas, jovencitos que están confundidos por la opresión espiritual que hay en nuestra ciudad. ¿Qué tal con la crisis de opioides y salud mental? La tasa de sobredosis por opioides en el área de Tampa Bay es de 23.3 por cada 100,000 habitantes, lo que representa un 9.75 más que el promedio estatal y un 50% más que la tasa nacional. Hay problemas en nuestra comunidad, hay problemas en nuestra nación, hay razones por las que tenemos que orar, que tenemos que interceder, que tenemos que llorar, que tenemos que gritar, que tenemos que hacer guerra por nuestra ciudad. Hay muchas razones y esas son las razones. No se conquista con psicología, no se conquista con educación, se conquistan con rodillas. Así es como se conquista. Lo vemos en el mundo físico, en la forma que lo vemos, pero la raíz, la naturaleza es espiritual. Hay que lucharlo espiritual, hay que lucharlo con rodilla. El tiempo se me ha acabado, quiero terminar con el poder de la oración para derribar barreras y quiero invitarlos a que vayan conmigo a Marcos capítulo 3 y versículo 27. Permítame darles otra ilustración. Está Jesús hablando y enseñándole acerca del reino de las tinieblas. Permítanme darles otra ilustración. ¿Quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Está hablando de Satanás. ¿Ok? Está hablando del hombre fuerte. ¿Cómo alguien puede entrar a casa del hombre fuerte? Cuando es más fuerte. Yo quiero decirte que tú y yo, no importa si eres perfecto o no, no importa cuánto das fruto, si das 60 o si das a 100, porque muchas veces nos quedamos frenados allí. Si tú y yo tenemos el nombre de Cristo, la palabra enseña que tú y yo somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia aquí y ahora. Todo lo que quiero decirte es que tú y yo tenemos el nombre, tenemos la identidad, llevamos en nosotros al que vive para siempre. El Rey de Reyes y Señores de Señores habita a través del Espíritu Santo en nuestros corazones y por lo tanto tú y yo somos los que tenemos la autoridad y el poder. No el gobierno, no la educación, no la economía. Esto es espiritual y quien único puede vencerlo es la iglesia del Señor Jesús. Quien único puede vencerlo es la iglesia del Señor Jesús. Ahora, tenemos el poder para hacerlo. Nos falta la disposición. Tenemos el poder para hacerlo. Nos falta la disposición. Nos falta la acción. Tú y yo tenemos que atar al hombre fuerte. ¿Y cómo hacemos eso? Oración. ¿Cómo hacemos eso? Oración. Usted no tiene ni siquiera que ir a un lugar específico. No. Desde su casa orando en los servicios, orando en la forma que tengamos que orar, pero la iglesia de Cristo haciendo lo que el cuerpo de Cristo tiene que hacer, luchando contra las huestes espirituales de maldad. ¿Cómo?
Orando es orando que atamos al hombre fuerte. Tú tienes autoridad. Tú tienes autoridad del Señor. Jamás aceptes el pensamiento y la mentira del infierno que tú no tienes autoridad. No, tú tienes autoridad si tienes el nombre de Cristo. Y si algo te hace sentir que no tienes la autoridad, quizás necesites orar un poquito más. Quizás tienes que pasar de aquellos niveles de oración del que hablamos, de la oración casual, a la oración comprometida. No sé si se acuerdan. Oración casual, oración comprometida, oración de guerra. Conviértete en un guerrero de oración. Conviértete en un guerrero de oración. Tú y yo somos guerreros del reino de los cielos. Y luchamos orando. Termino con 2 Corintios capítulo 10 y versículo 4. Usemos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos, toda fortaleza que se levanta en contra del nombre del Señor. Vamos a estar puestos en pie.